Entonces, la introducción del texto bastaría como para hacerse una idea de cuáles son estos elementos vinculados a la relación entre ciencia y sociedad, y eso es lo que hemos estado viendo ahora. La idea es que ustedes vayan avanzando con la lectura del texto, digamos, de modo que podamos ir compartiendo también digamos, las interpretaciones sobre el texto. Todos los textos tienen más de una interpretación, como ustedes sabrán, y es importante considerar, ¿no es cierto?, esas perspectivas. Bien, vamos a poner de nuevo la PPT. Hemos estado mirando el concepto de caja negra, ahora vamos a mirar un poco más en detalle el texto. Y hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en qué sentido podemos entender la ciencia como un proceso elaborativo más que de descubrimientos. Yo sé que eso a ustedes les puede sonar más cercano, tal vez, como disciplinas científicas, en la medida en que han estudiado física, y la física ya del principio del siglo XX, digamos, fue una de las primeras, no sé si la primera, pero una de las primeras disciplinas científicas que tuvo muy claro, ¿no es cierto?, el proceso de elaboración, a partir no solamente de la teoría de la relatividad, sino que sobre todo con la mecánica cuántica. Entonces, tenemos más o menos claro este aspecto de que más que descubrir algo en la naturaleza, hay que construirlo, hay que elaborarlo como un tipo de conocimiento. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, la reacción que salió, ¿no es cierto?, cuando Max Planck hace su primera, digamos, su primer experimento de lo que, o reflexiones, lo que va a ser después conocido como la mecánica cuántica. Bien, entonces, de lo que se trata acá es mirar el texto de Latour, que es un estudio de caso, ¿no es cierto?, un laboratorio, que están trabajando en esta elaboración de lo que va a ser conocido después como el ADN en español, o el DNA, y en qué medida, ¿no es cierto?, eso corresponde también a la construcción de esas cajas negras, como vamos a ver acá. Hemos visto, ¿no es cierto?, que Latour entra por lo que no sabemos de la historia de la ciencia, por lo tanto, trata de descubrir cómo funcionan estas cajas negras, y es un poco los aspectos que vamos a mirar. No sé si hay algo que quieran reportar sobre esto, las cajas negras, en fin, antes de continuar. Bien, acá vamos a mirar aquí algunos elementos, ¿no es cierto? Aquí hay alguien que... Ah, que sigue nomás, ok. Gracias. Algunos elementos, ¿no? Si miramos las escenas de nuevo, ¿no es cierto?, que son la manera, ¿cómo se dice?, también textual o retórica, dirían algunos, a partir de la cual Latour va construyendo su investigación, sus reflexiones. Miramos estas escenas, ¿no es cierto? Y en la primera, John Whittaker, ¿no es cierto?, trabaja en base a un hecho científico establecido e incuestionable, que ya se había, ¿no es cierto?, considerado, ¿no es cierto?, desde antes de los años 50, ¿no es cierto?, que es la estructura de doble hélice del ADN. Y, ¿no es cierto?, esto es estudiado con un artefacto, el Eclipse MB8000, ¿no es cierto?, que es un artefacto capaz de ejecutar un programa que en la medida en que está pudiendo demostrar, ¿no es cierto?, la estructura de doble hélice, ¿no es cierto?, se conforma como una buena máquina. Aquí no hay nada problemático. Aquí no hay controversias, y se puede construir un programa que sea capaz de reproducir imágenes que van a ser tridimensionales para mirar, ¿no es cierto?, la estructura del ADN. Este tipo de conocimiento es denominado por Latour como cajas negras, que lo hemos mirado, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, hace una analogía no solamente con las nociones de la cibernética respecto a lo que son estas cajas negras, o de los informáticos también, sino más bien con el dispositivo de los aviones, como lo habíamos visto en la clase anterior, que registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones en cabina, que resiste cualquier golpe, ¿no es cierto?, una vez que es cerrada, y que solo se abren en caso de que ocurra un accidente. Esto es también no solamente es un concepto, podemos considerarlo también como una suerte de metáfora, analogía, en la medida en que cuando un conocimiento científico funciona y tiene éxito, ¿no es cierto?, sabemos menos de lo que
llevó a que se construyera ese objeto. En la medida en que ese objeto científico, perdón, ese conocimiento científico no funciona o tiene una controversia, es decir, que hay gente que está discutiendo si efectivamente eso es un tipo de conocimiento, ¿no es cierto? En ese momento se abren las cajas negras y uno puede mirar cuáles son los elementos que están actuando ahí, sobre todo, evidentemente, respecto de la vinculación con la sociedad. Respecto del caso que estamos mirando acá, que espero que hayan podido avanzar con la lectura para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. Latour establece, ¿no es cierto?, que hay dos cajas negras con las cuales John Whittaker se sostiene, digamos, sostiene su trabajo. Recuerden ustedes que, según esta perspectiva que estamos analizando, sin cajas negras no hay conocimiento científico. O sea, las cajas negras son fundamentales para construir este conocimiento y sustentarlo. Uno es un artefacto tecnológico, que es el computador, y otro es un hecho científico, que es la doble hélice del ADN o del DNA. Y esto quiero que lo consideren porque, si bien se había constituido como un hecho científico, ¿no es cierto?, la posibilidad de la doble hélice para el ADN, ¿no es cierto?, lo que no estaba construido era el conocimiento que permitiera, ¿no es cierto?, tener una máquina como computador que pudiera mirarlos tridimensionalmente y que después pudiera contrastar y hacer correr una gran cantidad de datos. Que eso va a ocurrir a medida que nos acercamos a nuestro tiempo, desde los años 80, ya, ¿no es cierto?, va a ser muy notable la cantidad de información que pueden manejar los computadores en referencia a cómo uno lo puede haber visto hace digamos, en los años 60, los años 70. Entonces hay un elemento que va cambiando. El hecho científico, la doble hélice del ADN, ya estaba establecido, por tanto, en una caja negra no, es un punto de partida, es prácticamente, diríamos, haciendo un símil como un axioma, y el computador es lo que se va transformando. Ahí entonces se van construyendo estas dos cajas negras, ¿no? El ejercicio que realiza Latour al ilustrar las escenas 2 y 3, a partir de un flashback, es abrir las cajas negras, para ver, ¿no es cierto?, cuáles son las controversias involucradas en este proceso de elaboración del estudio que se está haciendo sobre el ADN. Si miramos el texto ahora con detención, diríamos que la escena 2, Jim Watson y Francis Crick todavía no conocen la estructura del ADN y tendrán que elaborar varios modelos y cientos de artículos científicos hasta convertir sus tesis sobre la estructura del ADN en una caja negra. Acá están las controversias, porque las controversias se hacen con otros científicos o científicas. Y se van por el método del ensayo-error, como ustedes sabrán muy bien, elaborando modelos y se van poniendo en discusión en los artículos científicos. Por eso es que son importantes los artículos científicos, no solamente para difundir el conocimiento, para darlo a conocer, sino que porque es el momento en el cual se producen las controversias. Un artículo científico, cuando genera controversia, es un artículo científico que es respondido por otros artículos, por otros papers o otros artículos científicos. Y de ahí su importancia. Es sabido que la física, en los primeros dos artículos de Albert Einstein, ¿no es cierto?, en Berlín en 1905, no tuvieron ninguna repercusión en un comienzo, nadie lo respondía. Y en las cartas de Albert Einstein está, digamos, documentado como él se sentía incómodo y se sentía mal porque pensaba que su trabajo había sido completamente, digamos, había pasado desapercibido. De modo que es muy importante esto, porque los artículos científicos son los que van a ser el lugar, también los congresos, por supuesto, pero sobre todo los papers, el lugar donde las tesis se enfrentan entre sí y se constituyen las controversias. En la escena número 3, ahí vemos a Tom West muy angustiado, ¿no es cierto?, que está lejos de convencer a la empresa en la que trabaja de que su prototipo del Eclipse MB8000 es una buena máquina. Y ahí entonces tenemos que, no solamente cuando uno mira esta caja negra, se da cuenta que no solamente los científicos y las científicas están enfrentados o enfrentadas, ¿no es cierto?, a defender o atacar unas tesis, digamos, o a generar estas controversias, digamos, respecto de aquello, sino que también al otro componente de esta caja negra, que en este caso es una máquina. Vamos a ver qué significa que la máquina sea una buena máquina y qué significa, ¿no es cierto?, que este concepto sea un concepto que sea, digamos, eficiente.
Entonces, aquí nuevamente nos enfrentamos con lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Que la ciencia tiene estas dos caras, como el Janus, el dios romano, como de la antigüedad, ¿no? Lo había mencionado en la clase anterior. Hemos repetido ya varias veces, un poco, tiene que estar medio aburrido con esta idea, pero una es la ciencia acabada o ciencia elaborada y la otra es la ciencia en proceso de elaboración. Y por eso es que es muy importante que es la pregunta inicial del texto, ¿por dónde comenzar un estudio de la ciencia y la tecnología? Esa es una pregunta que, bueno, no solamente tiene una importancia para esta disciplina, sino que para todas, digamos. Y si uno entra por la ciencia elaborada, tiene una visión muy distinta a si uno entra a la ciencia en proceso de elaboración, que es el objetivo de este trabajo y también es la inspiración para lo que nos dedicamos como historiadores e historiadoras a la historia de la ciencia en estos últimos años. Aquí entonces Latour establece 4 ejemplos que ilustran las distintas perspectivas que no entrega el estudio desde la ciencia elaborada, sino que justamente que permite ver esta perspectiva desde una cara de Janus. Bueno, esto se construye a partir de aforismos, es un método también retórico y textual para poder entrar en la discusión, o sea, más que entrar directamente en una discusión así, de una manera tan elocuente, ¿no es cierto? Se va entrando buscando digamos, el desarrollo de las tesis. Y entonces, el primer aforismo, la cara de la ciencia elaborada dice, de directo a los hechos, y la de la ciencia en proceso de elaboración señala desastre de todos los hechos inútiles. La opción es a partir de lo ya establecido o cuestionar lo ya establecido para seguir construyendo conocimiento. Aquí Jim Watson debió desechar un hecho científico para construir el modelo de doble hélice del ADN. Entonces, uno puede ir directamente a los hechos, con lo cual, ¿no es cierto?, uno transita sobre el conocimiento ya construido, o sea, evidentemente eso es lo que la mayoría hace, o se podría deshacer de los hechos inútiles cuando uno quiere probar algo distinto, que es, si uno lo mira de la física, uno podría pensar que cuando Albert Einstein desarrolla su teoría, en vez de ir directo a los hechos, que era la perspectiva asociada, ¿no es cierto?, a la teoría de la gravitación universal de Newton, se deshace de algunos hechos que podrían ser inútiles para su teoría de la relatividad. En particular, uno podría pensar respecto de la categoría espacio-tiempo, que es algo que no aparece, ¿no es cierto? Bueno, hay una discusión si verdaderamente fue Albert Einstein el que lo desarrolló en un comienzo, pero eso es otro tema, digamos, pero no aparece en las teorías predominantes a principios del siglo XX, hasta donde sabemos, ¿no es cierto?, en la física. Entonces, Watson desecha un hecho científico, lo mismo que lo hizo, digamos, qué sé yo, no solamente Einstein, también Marie Curie y otros, ¿no es cierto?, para construir un modelo diferente, en este caso el modelo de doble hélice del ADN. El segundo aforismo de Janus señala el lado izquierdo, dice construye la máquina más eficiente, y el lado derecho nos dice determina qué es la eficiencia. Tom West, al momento de construir el modelo del Eclipse MB8000, tuvo que definir en qué consistía la eficiencia, qué características tiene una máquina eficiente, porque eso no era establecido como algo de antemano. Esto es lo que permite, ¿no es cierto?, elaborar el hecho científico. Uno no va a saber cuándo una máquina es eficiente hasta que no ha determinado qué está entendiendo o qué es lo que quiere probar como eficiencia. Esto se puede ver cuando se trataba de elaborar, ¿no es cierto?, estudios que pudieran, máquinas y que pudieran, ¿no es cierto?, medir de alguna manera o estudiar las moléculas o qué sé yo, ¿no es cierto?, el mundo cuántico, por ponerle un nombre, ¿no es cierto?, y también pasaron por esta misma etapa, ¿no?, de determinar qué es lo que es la eficiencia para poder, ¿no es cierto?, hacer una medición de un área de la física que se veía con mucha desconfianza, digamos, por lo que pensaban, entre otros probablemente el propio Einstein, de que más bien era algo que no llevaba a ninguna parte.
Entonces, los científicos continuamente hacen eso. Yo estoy acá tomando el ejemplo que da Latour, pero quiero que ustedes siempre piensen que esto es un modelo de análisis que puede servir para otras disciplinas. Incluso podríamos definirlo para disciplinas tan alejadas de la ciencia como podría pensarse, qué sé yo, de las humanidades, en fin, o de las ciencias sociales. Por supuesto, el concepto de máquina va a ser un poco distinto, pero sí lo que va a ser muy similar es la idea de que hay que determinar qué es lo que entendemos por eficiencia para que ayude a lo anterior, ¿no es cierto? A construir un modelo diferente que se construye sobre el abandono de los métodos imperantes. El tercer aforismo señala entonces su lado izquierdo: cuando una máquina funcione, todos quedarán convencidos. Claro, que un poco la idea de que hay que determinar la eficiencia, ¿no? Y el lado derecho señala: las máquinas funcionarán cuando todas las personas estén convencidas. En el caso de Tom West, después de un largo periodo lleno de incertidumbre, entonces consigue que su máquina se convierta en una caja negra. Es decir, que funcione. ¿Por qué? Porque ha definido previamente, ¿no es cierto?, qué es lo que es la eficiencia, y ha definido, ¿no es cierto?, cuándo su funcionamiento, ¿no es cierto?, puede convencer y a quién debe convencer. Por lo tanto, ese es un proceso de elaboración, donde se va de antemano, ¿no es cierto?, construyendo el éxito de alguna manera de esta teoría. Ok, entonces, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué finalmente la máquina se convierte en una caja negra? Es decir, en un conocimiento aceptado, digamos, por la comunidad científica. Bueno, no tan rápido, porque esto demoró un tiempo, ¿no es cierto? Ese aceptamiento. Dice, porque es una buena máquina, diría el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera, de por sí, es una máquina que de alguna forma se conecta o se vincula de buena manera con la propia naturaleza, en este caso molecular. Eso es lo que piensa una ciencia elaborada. Pero el lado derecho señala otra cosa, dice: después de que los interminables errores, cada uno de ellos revelado por una nueva prueba impuesta por un nuevo grupo de interés, han sido extirpados, la máquina se pondrá a funcionar. Esto implica, ¿no es cierto?, que el método del ensayo y error, tan característico para el conocimiento en general y obviamente para la ciencia, es lo que permite que esto llegue a funcionar, pero en la medida en que ustedes vayan definiendo qué es lo que debe funcionar, qué es lo que es la eficiencia. Esto también ocurrió, ¿no es cierto? Podríamos poner este caso como ejercicio, digamos, con la mecánica cuántica. Lo pongo a colación porque fue un elemento muy discutido, y bueno, quizás hasta hoy día, pero sobre todo a principios del siglo XX, cuando se empieza a desarrollar, y fue, ¿no es cierto?, también muy combatido por algunos científicos como el propio Albert Einstein. Por lo tanto, ahí también se produjo esta idea, ¿no es cierto?, de que se va aceptando en la medida en que se vea que funciona, digamos, que va teniendo un asidero en la... bueno, que podría tener un asidero en la realidad, pero sabemos que la mecánica cuántica no se condice con la realidad que vemos, ¿no es cierto?, que es la intuitiva, de cómo deben funcionar las cosas, sobre todo con el concepto de la causalidad o de la ubicuidad. Hay varios elementos que con la mecánica cuántica no funcionan, por lo tanto había que hacerlo funcionar en el marco de lo que se consideraba eficiente, ¿no es cierto?, utilizando la probabilidad, etc. Estoy hablando de algo que probablemente ustedes, de hecho, seguramente saben mucho más que yo, así que respecto de la mecánica cuántica. Ustedes ya han estudiado algo, ¿no?, sobre esto, ya van en tercero, ¿no? O sea, me refiero a que sabrán lo que estoy hablando cuando hago esas relaciones. ¿Sí? No veo reacción, pero... O sea, yo sí, pero por un libro, porque a nivel de uno hemos visto y no tenemos ramos de eso tampoco. pero en física quizás un poco más avanzado cuando estén terminando, no sé. Van en tercero, ¿no? Por ahí. En cuarto, primer semestre de cuarto hay física moderna. Ok, bien. Bien, gracias. Pero algo saben probablemente
de lo que me estoy refiriendo. Oh, espera. Bien, ok, entonces, vamos a mantenernos en el texto que estamos viendo. Parece que entre medio me perdí con el ya, ok. Con la PPT, ya, bien. Bien, el cuarto aforismo creo que voy ahí, ¿no? Porque ya, ok. El cuarto aforismo, entonces, de Jano, en su lado izquierdo señala cuando algo es verdadero, es también válido, y en su lado derecho señala cuando algo es válido, empieza a ser verdadero. O sea, la verdad no es una construcción que esté ajena a los grupos de interés o a las comunidades científicas. La verdad se comienza, ¿no es cierto?, a configurar cuando se define lo que es la validez. Y la validez se define, se construye, no está dada por ningún elemento, ¿no es cierto?, ajeno a los propios científicos o científicas. Eso es muy importante considerarlo. Entonces, aquí nos encontramos en un problema filosófico en realidad también, ¿no? ¿Qué es el concepto de verdad? Si la verdad tiene que ver con que los hechos científicos estén relacionados, por ejemplo, con la naturaleza, o si la verdad es lo que los científicos relacionan respecto de la validez de un enunciado, ¿no es cierto?, que va siendo construido por otros aspectos que permiten, ¿no es cierto?, entender esa validez. Por lo tanto, aquí hay una discusión que, como digo, es en el cuarto aforismo de Jano, digamos, que también es una discusión que en parte y en gran parte es una discusión filosófica sobre el concepto de verdad. Y ha sido fundamental para entender también el desarrollo de la ciencia en el siglo XX, digamos, como la ciencia más contemporánea. Si lo que consideramos como verdad es algo que efectivamente está en la naturaleza, por lo tanto uno lo va a descubrir, o si la verdad es algo que se define, por lo tanto debe ser construido por estas comunidades científicas en su relación con las máquinas, en su relación con todo lo que hemos estado hablando de la sociedad. Si pensamos lo segundo, por supuesto, tiene sentido hacer un estudio de la ciencia y la sociedad, porque nos podemos dar cuenta que la sociedad, a través de varios elementos que podemos ver acá, ¿no es cierto?, como hemos visto aquí, el financiamiento, la construcción de las máquinas, en fin, las carreras científicas, etcétera, va construyendo estos espacios de validez para poder considerar algo como verdadero. Y ese es el objetivo de lo que nosotros mismos en nuestro grupo de investigación hacemos, ¿no es cierto?, cuando estudiamos la relación, cuando estudiamos la ciencia como una relación con la sociedad. No mirar lo que rodea al conocimiento científico como conocimiento científico como si estuviese un poco aislado y más bien, ¿no es cierto?, pudiera verse afectado por aspectos sociales, sino que muy por el contrario, mirar, ¿no es cierto?, cómo la sociedad es la que va definiendo esta validez para que algo se considere verdadero. En este ejemplo de Watson y Francis Crick, desde el momento en que estos configuran una estructura de doble hélice para el ADN, hasta que esta se transforma en caja negra, muchos científicos poco a poco se van convenciendo en la medida, ¿no es cierto?, en que lo ven como algo válido. Y en la medida en que los científicos se convencen, ¿no es cierto?, pasa a ser considerado como algo verdadero. Y por eso yo le traigo a colación en la física, ¿no es cierto?, la mecánica cuántica, porque efectivamente también generó un conflicto, está muy estudiado eso respecto del inicio del siglo XX, pero poco a poco, ¿no es cierto?, fue convenciendo a muchos, a algunos no, nunca los convenció, como el propio Albert Einstein. Algunos lo trataron de relacionar, ¿no es cierto?, con la mecánica clásica, digamos, para poder darle un sentido, digamos, a esto que no tenía mucho sentido dentro de una visión, digamos, que más predominante de cómo funcionaba la física, pero poco a poco, ¿no es cierto?, algunos se van convenciendo y ahora juega un papel muy importante para entender, ¿no es cierto?, ciertas estructuras, ciertos fenómenos
obviamente que tienen que ver con esa estructura a nivel micro, digamos, pero también para otros elementos que son relevantes, ¿no es cierto?, en nuestra vida contemporánea, etc. Bueno, el lado izquierdo diría que la estructura doble hélice del ADN se convierte en caja negra porque es la estructura correcta, y por tanto todos se convencen. El lado derecho señala que cada vez que alguien se convence de la estructura doble hélice, este enunciado se hace progresivamente más correcto. Por lo tanto, tenemos nuevamente las dos caras de Jano. La estructura es correcta, por lo tanto va a funcionar y todos se van a convencer, o algo que dice que si alguien se convence que es correcta, entonces progresivamente va a ser cada vez, ¿no es cierto?, considerado más correcto. No sé si puede decir más correcto o menos correcto, porque creo que correcto es una expresión que no sé si le viene el adverbio, pero bueno, no importa, de cantidad, ¿no? Lo que yo quiero, ¿no es cierto?, transmitirle a ustedes es el hecho de que este convencimiento está, ¿no es cierto?, vinculado a los fabricantes, ¿no es cierto?, los fabricantes de las máquinas, que hacen que ven que su máquina funciona, pero sobre todo, ¿no es cierto?, está vinculado a las comunidades científicas o quienes van a financiar la ciencia, como para que finalmente sea incorporado, ¿no es cierto? Mientras esto no se consigue, mientras la gente los que deben estar convencidos, ¿no es cierto?, que no son todos, sino que algunas personas relevantes para la investigación científica o para el financiamiento, ¿no es cierto?, mientras esto se logra, Jim y Francis se concentran en ir modificando la estructura del ADN para que todos, ¿no es cierto?, vayan quedando satisfechos, que es un poco lo que ha pasado con la mecánica cuántica también, de alguna forma, u otras maneras de entender el conocimiento científico. Si uno se va más atrás en la historia y se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué resultaba falso pensar en teorías como la teoría geocéntrica, digamos? ¿Y por qué Galileo Galilei se enfrenta de una manera, ¿no es cierto?, muy compleja con aquellos que negaban, ¿no es cierto?, esta posibilidad, porque el hecho científico efectivamente que calzaba con la visión del mundo de esa época era que todo girara en torno a la Tierra, ¿no es cierto? La posibilidad de mirar la visión heliocéntrica, que todo que esté más bien girando en torno a los sistemas solares, bueno, al Sol, digamos, chocaba con varios elementos que hacían que esta teoría era considerada, digamos, como una teoría falsa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Europa para que progresivamente empezara a ser correcto la teoría heliocéntrica? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hace que ahora miremos como una teoría no verdadera o falsa la idea de que todos los cuerpos celestes giren en torno a la Tierra? ¿Será el hecho de que la Iglesia va a perder fuerza, ¿no es cierto?, o al revés, la Iglesia empieza a perder fuerza en la medida en que la teoría geocéntrica, ¿no es cierto?, queda como un hecho falso y no como una verdad científica? Bueno, eso es algo que ustedes podrían pensar, digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo por el caso de esta teoría que hace que algunos hechos científicos de alguna manera después se transformen como en algo incorrecto? Bien. Entonces, creo que me equivoqué. Pero es un poquito. No sé si hay una pregunta antes de continuar. Antes de comenzar, digamos, a mirar lo que Latour llama las reglas del método. Espero que hayan podido leer el texto, porque si no lo han leído, no van a entender a qué me refiero. Bueno, hasta el momento que mi perrita empieza a ponerse incómoda. ¿Qué le pasó? Ya, perdón. Entonces, miremos las reglas del método. Reglas del método, esto suena muy cartesiano, muy de Descartes, ¿no? Pero se refiere a qué conclusiones podríamos sacar de lo que hemos estado viendo acá.
Lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, tiene que ver con método de ensayo y error, tiene que ver con definición de lo que es válido, de lo que no es válido, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de que si es válido comienza a ser verdadero, y si es verdadero comienza a funcionar, digamos, también, ¿no? O sea, perdón, si comienza a funcionar, comienza a ser verdadero, ¿no es cierto?, y va convenciendo también a las personas que son relevantes, que tienen que ser convencidas. Eso es lo que hemos estado viendo acá, todo apuntando a la idea de que la ciencia es una forma de elaboración de conocimiento y no de descubrimiento. O sea, no existen los descubridores o los descubrimientos, sino que todo se basa, ¿no es cierto?, en construcción de hechos, y por eso es que lo que hoy creemos como algo verdadero, porque no funciona, probablemente, ¿no es cierto?, en siglos posteriores podría ser visto como una falsedad. Y eso, así nosotros miramos la historia cuando pensamos en las teorías geocéntricas, por ejemplo, y quizá en el futuro esta disparidad que existe en la física entre la relatividad, ¿no es cierto?, y la mecánica cuántica, que he tratado de alguna forma de enlazarse qué sé yo, con la teoría de cuerdas, ¿no es cierto?, va a ser vista como algo que era pensado, ¿no es cierto?, en el pasado, y se ve como algo falso. Todo esto que estamos hablando, recuerden ustedes que tiene su base, su punto de partida, por así decirlo, en Thomas Kuhn, con la idea, ¿no es cierto?, de los paradigmas científicos, que se van transformando sobre la base de lo que él llamaba, ¿no es cierto?, las revoluciones científicas, que Albert Einstein evidentemente es uno de ellos. Podríamos pensar también en Heisenberg o qué sé yo, en Schrödinger también como parte de estas ideas de cambios científicos. Entonces, tenemos proceso de elaboración, tenemos que la sociedad juega un papel, y si nosotros no vemos ese papel, es porque las cajas negras están cerradas y no podemos descubrirlo, y hay que hacer un intento y un esfuerzo para mirar, ¿no es cierto?, esto como un proceso elaborativo. Muy bien. Para ir terminando entonces con esto, o para darle una conclusión, perdón, veamos lo que llama la regla del método. No sé si hay una pregunta antes de continuar. No. No, gracias. Espero que no resulte muy extraño esta perspectiva. Si ustedes estaban pensando que este curso de Historia de la Ciencia le iba a dar una especie de decálogo de qué es lo que es la ciencia, qué es lo que no es la ciencia, y algo parecido, bueno, lamento decepcionarlas y decepcionarlos, porque justamente lo que yo quiero que ustedes hagan conmigo, digamos, con el resto de sus compañeros, es pensar sobre esto a partir de estas lecturas. Por tanto, esto voy a pausar un poco la grabación para contarles. Entonces, como decía, están lo que Latour llama estas reglas del método, digamos, que es una suerte de ironía también, ¿cierto?, cartesiana, pero que nos ayudan a entender cómo uno puede ir considerando estas perspectivas. Lo primero, ¿no es cierto?, es penetrar en la ciencia mientras se esté elaborando. Eso es fundamental. Pero lo más difícil, ¿cómo nosotros, que no somos, en el caso mío, que yo estudié filosofía, historia, digamos, que no soy científico, cómo podemos entrar en la ciencia en su proceso de elaboración? Es un tema complejo. En el caso de estos sociólogos como Bruno Latour, ¿no es cierto?, lo hacen haciendo investigación participativa en los laboratorios. Eso es algo que todavía se hace incluso en Chile, que participan en un laboratorio y van viendo, ¿no es cierto?, cómo actúan los científicos y por supuesto las científicas, que no son solamente hombres. Bueno, otra manera de entrar en el proceso de elaboración es digamos, en un estudio de las controversias científicas, ¿no es cierto? Y ahí uno puede ver cuando hay una controversia, ¿no es cierto?, quién está actuando en relación a los financistas, los que financian la ciencia, o cómo se está construyendo esta idea de que se tiene que persuadir a una comunidad científica. Bueno, lo segundo es no llevar preconcepciones acerca de lo que constituye el conocimiento. El conocimiento es algo, digamos, que no debiera ser definido de una manera tan tajante, porque si uno lo define,
deja de lado, ¿no es cierto?, muchos elementos que podrían ser estudiados como parte de un conocimiento, ¿no es cierto?, y que si no calzan, podríamos no verlo. Por ejemplo, si solamente vemos conocimiento a lo que se escribe en un paper, ¿no es cierto?, nos queda fuera, por ejemplo, todo lo que es el papel que juegan los técnicos, los mecánicos en la mantención y en la calibración de los instrumentos científicos, que juegan un papel muy importante para la elaboración del conocimiento, porque si en esa construcción, digamos, de calibración, no se podría construir conocimiento, pero la propia calibración se ha estudiado, ¿no es cierto?, que de instrumentos de precisión me refiero, como los astronómicos, u otros, ¿no es cierto?, se ha visto que genera un tipo de conocimiento también. Y en el caso de lo que estamos mirando ahora, ¿no es cierto?, el fabricante de la máquina, que permite, ¿no es cierto?, la visión tridimensional del ADN, ¿no es cierto?, es el que va construyendo el conocimiento. Por lo tanto, yo no quiero, uno no debiera pensar es que el conocimiento solamente lo hacen los científicos o las científicas, sino que hay otros elementos más que están involucrados. Y eso nos permite también ampliar la perspectiva y mirar, por ejemplo, el papel que juegan las mujeres en los momentos de la historia en los cuales las mujeres no aparecen como científicas, no aparecen, digamos, con posibilidades de estudiar digamos, o de constituir equipos científicos, digamos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX. Lo tercero, ¿no es cierto?, es estudiar cómo se cierran las cajas negras, porque ese proceso del cierre de las cajas negras es el momento en el cual el conocimiento científico funciona porque convence a los que deben convencer, ¿no es cierto?, y se transforma en un hecho científico incuestionable. Por supuesto, todos los hechos se pueden cuestionar, pero se transforma, ¿no es cierto?, en un punto de partida para otros hechos científicos. Y eso es lo que también uno podría revisar. Otro aspecto, ¿no es cierto?, dice la tuya, es estudiar las explicaciones contradictorias, cuando ha concluido y mientras se está efectuando el cierre. O sea, y cómo, ¿no es cierto?, algunas explicaciones entran en ciertas contradicciones, porque hay contradicción justamente de un hecho científico porque se está viendo la manera de que ese hecho funcione. Y es un método de ensayo y error también, ¿no? Hay algunos aspectos de la historia de la ciencia que son bien característicos, como los que estamos viendo ahora, o lo que yo he estado mencionando harto rato, cuando se elabora, ¿no es cierto?, lo que se llamó la teoría cuántica, porque es justamente, y la pongo a colación porque es una teoría que rompe muchos de los paradigmas, bueno, tanto así que se han generado dos físicas, digamos, en paralela. A partir de eso, ¿no es cierto?, cuestionaba mucho los paradigmas que eran, ¿no es cierto?, fundamentales de la física clásica, por así decirlo, ¿no? Entonces, recurre inevitablemente a explicaciones contradictorias. Y uno podría pensar, ¿no es cierto?, que en parte la mecánica cuántica ha generado cajas negras y en parte no, digamos, porque hay una discusión que todavía está abierta. Bien, todo esto se ve, ¿no es cierto?, porque es muy importante estudiar cómo funciona la ciencia y para eso, ¿no es cierto?, viendo, ¿no es cierto?, cómo puede ser, ¿no es cierto?, relevante socialmente. Es un poco la perspectiva. La mayoría de las personas lo único que saben de ciencia y de la tecnología es a través de la divulgación, que lo habíamos visto, tal vez parece en la clase anterior, lo habíamos mencionado, ¿no es cierto?, la divulgación científica que normalmente hacen los propios científicos o periodistas científicos. La divulgación tiene una característica que es bien contradictoria, creo yo, porque por un lado nos permite acercarnos a la ciencia, saber, por ejemplo, qué hacen los astrónomos, qué hacen los biólogos. Ahora gracias a este que estamos sufriendo esta pandemia que nos tiene ahora conectados a través de esta máquina, esta otra máquina, ¿no es cierto? Se ha visto, ¿no es cierto?, con mucha detención y con mucho detalle en la prensa, ¿no es cierto?, el trabajo que hacen los biólogos, las biólogas, los epidemiólogos, epidemiólogas. Y eso, ¿no es cierto?, apareció en la televisión. No sé, lo que pasa es que yo estoy hablando de algo que ustedes tal vez no estén considerando. Yo estoy hablando no de la televisión, o sea, de las noticias que uno ve en la televisión, pero parece que somos poquitos los que los vemos, sobre todo los más viejos. Aunque los estudios cuentan
que la gente joven como ustedes se entera de las noticias de la televisión porque cuando conversas con sus padres, por ejemplo, que tiene probablemente por su edad y la edad de mi hijo, tendrá, ¿no es cierto?, un poco la edad mía, digamos, sobre 50, en fin. Entonces, ahí hemos visto una divulgación. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber visto tantos espacios dedicados a la ciencia como ahora. Teníamos espacios dedicados a la ciencia en los medios, digamos, gracias a José Massa, en fin, al tema de la astronomía, lo que fue el eclipse, nosotros hace un par de años, pero ahora la divulgación se ha hecho mucho más un área de la prensa. De hecho, en algunos canales hay periodistas especializados, por lo menos hay uno, que ahora está en el Megavisión, que es especializado en temas de divulgación científica. Lo malo de la divulgación científica es que solamente nos muestra el trabajo de los científicos como si estuvieran aislados. Uno ve el resultado de su trabajo. La divulgación científica, en el fondo, es un trabajo que uno ve con la caja negra ya cerrada, ¿no es cierto? Y muchas veces se ve este desarrollo de la ciencia y la tecnología como algo externo, que no está vinculado a la sociedad. A pesar de que hay algunos que sí muestran algunos vínculos con la sociedad, pero normalmente hay un tipo de programas, por ejemplo, hay uno que dan en el CNN, que es muy de esa línea. Y también habrán escuchado ustedes de Chile Futuro, ¿cómo se llama? Una iniciativa Futuro, que es una iniciativa del Congreso Nacional que lleva Girardi, Congreso Futuro. ¿La han escuchado? No. ¿Nunca? Sí, se hace cada verano, ¿no? Es re buena. Sí, se hace cada verano y se puede asistir, ¿no es cierto? Se está haciendo en distintos lugares. Ahora ha sido mejor porque ahora es online, entonces se puede asistir más gente. Pero esa iniciativa como de divulgación también es algo que se hace cuando se cierra la caja negra. Entonces uno ve cómo la ciencia se vincula con la sociedad y pareciera que los científicos fueran solamente personas tan extraordinarias que mucha gente se ve como a sí misma como muy lejana a ser, digamos, un científico o una científica. Y eso es un problema con el cual ustedes tienen que enfrentarse. ¿Saben qué? Esto es algo que ustedes deben pensar Bastián Sandoval dice, dice, ¿no es cierto?, que son como las charlas TED chilenas. Son buenas, sí, en todo caso. Yo encuentro que son buenas en general. Pero lo que yo digo es lo siguiente, que ustedes, cuando estén trabajando con personas, ¿no es cierto?, en colegio, ¿no es cierto?, con chicas y chicos en el colegio, digamos, la secundaria, se van a ver enfrentados a esto. Por eso es que yo trato de pensar esto considerando uno como profesor de colegio. Yo también hice clase cuando empecé, digamos, mi carrera en liceos, como clase de historia, por supuesto, de historia y geografía. Es muy importante pensar esto porque si nosotros damos la impresión de que la ciencia es algo lejano a la sociedad, que no tiene mucha utilidad o que no tiene que ver con la sociedad y que se hace por personas que son casi, digamos, Albert Einstein o Marie Curie, digamos, damos, ¿no es cierto?, una imagen muy lejana de la ciencia y hay un desincentivo, claro, uno no puede incentivar a las personas para que se dediquen a la ciencia. Y ahí tenemos un papel muy importante que hacer nosotros en los propios colegios, como cuando somos profesores yo ya no hago clases, pero cuando uno es profesor de colegio, es un trabajo muy importante. Ustedes como profesores y profesoras de matemática y física se van a enfrentar con eso. Van a tener que estimular a que alumnas y alumnos entiendan la ciencia de una manera distinta. Por eso mi objetivo de este curso está pensado en eso. Y a mí me entusiasma mucho hacer este curso porque yo creo que es uno de los cursos que tiene más sentido de los que puedo hacer, digamos, porque tiene un efecto directo en lo que ustedes puedan lograr cuando sean profesores y profesores. Después vamos a ver con el tema de género, porque es otro gran tema, ¿cierto? Ahora estamos viendo solo el tema social. Entonces vamos a ver que el tema de género también es un tema que complica y conflictúa mucho, digamos, al momento de entender qué es lo que es la ciencia, porque se ve solamente como una actividad, o principalmente como una actividad masculina, cosa que sabemos que no es. Entonces, la ciencia y la tecnología se ve como algo externo, no vinculado a la sociedad. Hay otros que se dedican al estudio de la ciencia y la tecnología, qué sé yo, ¿no es cierto?,
como historiadores, como nosotros, economistas, sociólogos, y están muy desconectados entre sí y con los propios científicos. Igual miran a la ciencia desde fuera. Y no es un trabajo interdisciplinario. Lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos el grupo de trabajo que tenemos sobre historia de la ciencia, nosotros acá en la universidad, es justamente conectarnos yo trabajo con la ciencia. Yo hago clases en esta facultad, como digo, que me es muy importante hacer este curso, pero también trabajo en las facultades que soy de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde estamos conectados con personas y estamos haciendo proyectos en conjunto. Estamos tratando de elaborar un proyecto porque hay que conectarse con los científicos y no mirarnos desde afuera. Entonces, esto es como si fuera una suerte de Babel de disciplinas que no colaboran entre sí y además están divididas por muchos objetos en cada disciplina y subdisciplina, y eso hace difícil que se considere la ciencia como un campo, digamos, de colaboración para estudiarlo. Entonces, lo complicado acá es compatibilizar la dispersión de estudios que hay sobre la ciencia, lo que hacen los propios científicos, la divulgación de la ciencia, con la ciudadanía y los medios de comunicación y también con la política. Que hay un entendimiento de la política también de lo que son los que financian muchas veces la ciencia cuando se financia desde el Estado, de lo que hacen los científicos. En tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, afortunadamente se ha visto, ¿no es cierto?, que la ciencia es la única respuesta. Y esto no ha redundado en un aumento del dinero en la investigación científica, que sería lo más obvio, lamentablemente, porque también tenemos otra dificultad en un país, digamos, que no tiene grandes recursos como Chile, pero sí, digamos, es importante, ¿no es cierto?, que los científicos sean comprendidos también y conocidos no solamente por la ciudadanía en términos de divulgación, sino también en términos de la importancia, por ejemplo, por la clase política. Una de las opciones para que la ciencia se acerque a la ciudadanía y pueda entender qué es lo que realmente hacen los científicos y las científicas es lo que se llama la ciencia ciudadana, que es la cooperación que hacen los propios ciudadanos y ciudadanas con la ciencia, en un esfuerzo, digamos, por dar soporte, conocimiento o herramientas, ¿no es cierto? Muchas veces los participantes de la ciencia ciudadana proveen datos experimentales. Por ejemplo, hay muchas áreas de la ciencia que necesitan un conjunto de datos que están dispersos y los participantes ciudadanos lo pueden hacer, sobre todo con las posibilidades tecnológicas que existen hoy día. Qué sé yo, por ejemplo, ya hay personas que están estudiando, ¿no es cierto?, la migración de cierta especie de aves, ¿no? Y existen aplicaciones que uno puede, ¿no es cierto?, encontrar esa ave, sacar una fotografía y por temas de georreferencialidad, ¿no es cierto?, puede mostrarle, ¿no es cierto?, cómo las aves van circulando a través del globo, por ejemplo. Eso es típico de ciencia ciudadana cuando, ¿no es cierto?, reúnen datos experimentales. También cuando incluso en astronomía se utiliza para hacer observaciones digamos, de fotografía, en fin, o de datos, ¿no? También, ¿no es cierto?, muchos les prestan su equipo a los investigadores, digamos, por una conexión que permite, ¿no es cierto?, reunir un conjunto grande de equipos para hacer un supercomputador. Eso también se utiliza, digamos. Los voluntarios entonces aportan valor a la investigación, pero al mismo tiempo adquieren nuevos conocimientos o habilidades. Y también un mejor manejo de lo que es el método científico. Se hace esto del trabajo con ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, ¿no es cierto?, o muchas veces, digamos, en los colegios. Quizá ustedes alguna vez participaron en algún tipo de actividad como esta, ¿no? ¿Alguna vez participaron en actividades científicas donde tenían que recolectar datos o hacer algún tipo de observación que después circulara, digamos, o nunca lo hicieron? O, hay unos que tienen que ver con la limpieza de las playas, en fin, que también aprenden a conocer algunos aspectos digamos, del mar gracias a esto, ¿no? No sé si alguna vez participaron en el colegio ustedes, en ferias científicas o algo así. O Así ya no como existe la feria científica. en algo externo, no.
más allá del huerto que se hace en el colegio, típico. Ah, ya, ok. Sí, bueno, eso todavía hay que irlo mejorando para que se pueda llegar al colegio. Ustedes cuando sean profesores, si llegan digamos, optan por la pedagogía, en fin, como al parecer, ¿no es cierto? Como se están formando, en el colegio lo hicieron plantar árboles, dice, ¿no es cierto, Javiera? Sería, eh, eh, en algunos se hicieron ferias científicas. Maximiliano dice que una vez la iniciativa de 1000 genomas para Chile. Y también está de divulgación ese 1000 científicos, 1000 aulas, que yo he participado en eso, donde uno va a dar charlas, pero son charlas, que no es lo mismo. Las charlas no tiene que ver con la ciencia ciudadana. En 1000 Sí, genomas para Chile, con apoyo de expertos, como que distintos colegios, o sea, cada colegio se le asignaba una especie. Yo del niño que supe que participó en esto, les tocó, no sé cuál es la palabra técnica, pero así como decodificar el genoma del centito de tierra. Eh, y todo esto como es con apoyo de expertos y al final se armaba una base de datos para cada experto y los niños de recompensa tenían premios y el aprender a hacer esas cosas. ya, entonces ese es típico de ciencia ciudadana, ¿no? Donde participan en la propia investigación las personas, digamos, que no son científicas. Y tienen algunas características como la que tú dices, sí, está súper bien eso. Y esto se puede hacer, se pueden encontrar más disciplinas que puedan permitir el trabajo colaborativo. Eso es súper importante para que la gente entienda lo que es la ciencia, porque también la gente va a estar de acuerdo con que se financie, por ejemplo, el conocimiento científico, digamos, o se va a dar cuenta cuando les dicen, por ejemplo, qué sé yo, que en Chile se van a hacer vacunas, y ustedes se preguntan después, bueno, ¿cómo las van a hacer? Y se dan cuenta como el tema que se discutió hace poco respecto de China, que en vez de hacer vacunas, aquí se iban a envasar las vacunas, ¿no? Que era algo que solamente se conoce tal vez ese tipo de cosas si uno tiene algún conocimiento de cómo funciona la ciencia, así que es muy relevante esto. Si quieren ver algunos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrarlo, lo voy a poner esta página. Vamos a parar la grabación.